Hola, soy Saúl Osorio, diseñador gráfico, originalmente del Istmo de Tehuantepec, pero actualmente viviendo en Oaxaca. Bienvenidos a la Dracuniza. Sí, pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a un diseñador gráfico oaxaqueño, profe Saúl. Hola, ¿cómo están? Bien, estamos bien. Estamos aquí para una charla muy amena, en el que queremos que nos platique un poco de su proceso, cómo ha sido su trayectoria en el mundo del diseño gráfico. ¿Qué le llevó a estudiar esto del diseño gráfico? Pues desde que era muy pequeño, a mí siempre me ha gustado lo visual. Todo lo que veía en la televisión, todo lo que veía en los empaques de los dulces que compraba, tal vez, ¿no? O incluso las revistas. Desde que yo era muy niño siempre me han gustado las revistas, por lo mismo que siempre me ha gustado la fotografía, me ha gustado la tipografía. Y pues siempre quería como hacer algo en referencia a ello, ¿no? Y pues la creatividad también era algo que desde niño pues siempre he desarrollado y no sabía al principio qué quería estudiar. Estaba como un poquito inclinado entre fotografía, porque mi intención era pues precisamente llegar a trabajar en editoriales, en revistas, pero por una otra cosa no tuve el chance de estudiar fotografía en la Ciudad de México y terminé en diseño gráfico, que era algo que otra diseñadora me había comentado que era era una buena opción si quería también enfocarme un poquito en fotografía, ¿no? Entonces era como una de mis opciones, pero no era tal vez la primera. Y pues bueno, empecé a estudiar fotografía y en el proceso fue que me fui como pues empapando de todo y me metí de lleno al diseño. ¿Está bien? Y conforme a esta pregunta, ¿dónde estudió su carrera? Yo estudié diseño gráfico en el Instituto de Estudios Superiores América, en la ciudad de Salina Cruz. En el transcurso de su carrera, ¿cómo fue su trayecto para ir mejorando su profesión? Bueno, es una larga historia, porque yo siempre, desde que era muy niño, siempre fui muy diferente en cuestión de qué me gustaba o qué prefería, en todos los sentidos, ¿no? Tanto como en música, en películas, no sé, ¿no? Todo lo que me llamara la atención. Y cuando yo estaba en la universidad, precisamente era como las cosas con las que más batallaba. Porque mis maestros, pues la universidad estaba en el Istmo, y en el Istmo todavía la parte del diseño estaba muy limitada. Y mis maestros querían ver más de lo mismo, siempre. Con mis compañeros siempre les elogiaban sus trabajos porque pues siempre llevaban lo tradicional, ¿no? Desde la parte como textiles ismeños, colores, conceptos. Y a mí siempre me llamó la atención algo diferente, algo que se viera un poquito más fuera de lo tradicional o a lo que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, cuando estábamos precisamente en clase, batallaba mucho con los maestros, o ellos batallaban conmigo, porque yo siempre les proponía cosas diferentes a lo que ellos esperaban ver, ¿no? Y eso pues les causaba conflicto y me decían como de, no está bien, no deberías de hacer esto, deberías de cambiar un poquito lo que haces. E incluso yo pues ya desde la universidad tenía como un estilo más minimalista y me decían que no les gustaba, ¿no? Y pues yo creo que tal vez todos tenemos percepciones diferentes en el diseño, y ellos obviamente tienen la suya, yo tenía la mía, y a pesar de eso, pues, por mis referencias o por lo que yo quería hacer, a donde yo quería llegar, no me limitaba a lo que ellos me decían, ¿no? O sea, yo siempre hacía lo que yo quería, siempre hacía lo que sentía que, pues, a mí me llenaba como diseñador, hablando de estilos, hablando de todo lo que podía proponer. Y pues sí, o sea, a pesar de que siempre me decían cosas como de no deberías hacer esto no te va a llevar a trabajar como diseñador, sí. Le aplicaban la de métele más diseño. Sí, o tu diseño está muy raro, o está muy diferente. O sea, incluso tenía que pintar cuadros, ¿no? Literal, sí pintaba pinturas, acuarelas, puntillismo y todo eso. Y pues mis compañeros eran como de, ya estoy ventilando a mis compañeros aquí. No sabía que del frutero, que de la tehuana, que sí, todo eso, ¿no? Y no, una vez yo me acuerdo que, o sea, yo sí, una vez creo que hice como un escenario de Mario Bros.
Un día hice a Miley Cyrus en la bola de demolición. Entonces, siempre hacía cosas muy diferentes, ¿no? Y a pesar de que tal vez me trataban de frenar, pues mi enfoque siempre era el mismo, ¿no? De llegar a tener una visión un poquito más internacional, tal vez, o fuera de lo común. Y pues eso fue como lo complicado en la parte del proceso. Pues como ahorita ya en lo que es la carrera, como que ya fue mejorando esa parte, ¿no? De que ya como que te dejan hacer en lo que te desarrollas más. Sí, yo creo que también tiene que ver como el contexto del lugar, ¿no? O sea, si me hubiera venido a estudiar aquí a Oaxaca, tal vez hubiera sido muy diferente, ¿no? Si me hubiera estudiado en la Ciudad de México o algún otro lugar un poquito más grande, pues sí. Pero, pues, por el lugar donde yo estaba o el entorno donde estaba, se me pusieron esas limitantes, ¿no? Pero, pues yo siempre he dicho que cuando quieres hacer algo, o cuando tienes como una intención o tienes pues una dirección, pues sé como muy fiel a eso. Sí. Y desde el transcurso desde que estaba estudiando su carrera hasta el momento, ¿cómo ha visto el cambio de la industria del diseño? Pues creo que tuve la suerte de vivir la pandemia, porque yo considero que la pandemia tuvo mucho que ver, al menos en el tiempo en el que yo estudié diseño, o en todo el tiempo en el que estaba involucrado en diseño, sí fue un parteaguas, ¿no? Cuando yo llegué a Oaxaca, igual, o sea, me sentía muy limitado, ¿no? No sabía mucho qué hacer, me acercaba a diseñadores y me decían como que el trabajo tal vez todavía no era como tan bien valorado aquí en Oaxaca, y a veces ese era mi miedo, ¿no? De que, ok, ya me salí de casa, llegué a vivir a una ciudad diferente y no sabía como qué era lo que me esperaba. Pero con la pandemia, pues todo evolucionó. O sea, todo evolucionó para bien, al menos, no sé si le pasó a todos los diseñadores, pero en mi caso, a mí la pandemia me ayudó muchísimo pues a hacer más cosas, ¿no? Más personas me buscaban, más personas, querían trabajar cosas de diseño cuando yo pensé que era algo que no iba a suceder, ¿no? Pues como estaba la situación económica, ¿quién iba a querer pagar por diseño? Sí. Entonces, digo, cambió esa parte y al menos aquí en Oaxaca siento que el diseño ya es más valorado todavía, además del auge que está teniendo Oaxaca. Y pues sí, a mucha gente ha puesto la mira aquí en Oaxaca, principalmente por el diseño, por el arte. Entonces yo creo que ha evolucionado de una manera pues positiva y se le ha dado el valor que antes no se le daba. Y creo que sí, antes de la pandemia principalmente no se le daba ese valor que ahorita ya puede tener aquí en Oaxaca. Ok. Ahora quiero que nos platique un poquito más sobre algo que es fundamental para un diseñador y es un proceso creativo. Es buscar este estilo propio que siempre se nos recalca en la escuela, ¿no? Tienes que buscar tu estilo, que sea propio, tuyo, que al verlo, digas, es él, ¿sabes? Tu esencia plasmada en el diseño, ¿no? ¿Cómo describes tu estilo de diseño? ¿Cómo lo describes? Ok, pues en primera, si encontrar el estilo de diseño creo que es lo más difícil que puede haber y no se logra experimentando, o sea, no se logra probando, no se logra viendo. Entonces, siempre es bueno estar pues probando todo lo que se pueda, ¿no? En cuestión de técnicas, de tendencias, de estilos, y en base a lo que a ti te guste, o sea, como esta mezcla entre tus gustos y en lo que eres hábil, yo creo que se va formando tu estilo. En este caso, como les decía, yo desde antes tenía ya como este interés por un estilo más minimalista, muy editorial, de hecho también, yo creo que por mis enfoques, ¿no? Yo siempre he querido salir en revistas, o bueno, que mi trabajo salga en revistas, tal vez en publicidades impresas, con una proyección un poco más grande. Entonces y también considero que todo va evolucionando, ¿no? Incluso tu estilo no se queda igual siempre, tal vez se van añadiendo cosas o vas cambiando ciertos elementos, que es también pues una mezcla entre cosas que ves o referencias que ves, claro. Y aunado a eso, pues sí se crea pues algo más propio, ¿no? Y te digo, en el caso de mi estilo, pues yo considero que sería algo más minimalista, no sé, hasta cierto punto entre mexicano, oaxaqueño, pero no tan tradicional. Yo creo que diría que no es tradicional. Ok. Hizo una parte muy importante que era lo de las referencias, ¿no?
cuando quiero que me platique usted de las marcas que ha trabajado, las empresas que ha trabajado, locales, nacionales o incluso internacionales, quiero que usted me platique ese proceso, o usted cómo, al hablar con el cliente, con la marca, con la empresa, cómo inicia ese proceso creativo. Ok, o sea, como desde todo el punto en el que estoy con el cliente Sí, o ya que tengo como toda la información. Ajá, el cliente qué información le brinda y usted cómo busca esas herramientas. En clase usted nos hablaba mucho sobre ese proceso, los mood board, Ajá. todo eso que capta la esencia de la marca que quiere, pero llevado de la mano de su estilo. Sí. Que Marcos. Sí, pues yo creo que algo que es muy difícil y que se puede desarrollar y que muchos clientes o personas me han pues hecho énfasis es que soy muy bueno cachando ideas. Okay. O sea, en cuanto alguien me dice algo, creo que fácil puedo como pensar en muchas cosas y en decir puedo hacer esto y lo otro, ¿no? Pero justo como lo que decías y como muchas veces creo que lo dije en clase, eso se ha hecho, o mi mente ha podido tener esa habilidad gracias a que he visto mucho, ¿no? O tal vez no he visto como todo lo que yo quisiera, pero sí me he mantenido pues en constante, alimentándose, ¿no? De todo lo que se pueda. O sea, a mí en mi caso, mis referencias son como mucho la música, un poquito el cine, lo que puedo ver en revistas, entonces, y de tiempo, ¿no? O sea, me gusta tanto investigar cosas actuales como tendencias pasadas o cosas que están volviendo. Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho a que cuando alguien me da una idea o me dice lo que quiere hacer, yo voy comenzando como a maquilar como cositas que podrían funcionar para el proyecto. Cada proyecto y cada cliente también son muy diferentes, o sea, no todos van a ser iguales porque no todos buscan lo mismo, no todos tienen el mismo enfoque. Y yo creo que el primer punto para poder comenzar a trabajar un proyecto, siempre se lo digo a mis clientes, es que ellos detecten si yo soy el diseñador que ellos necesitan para el proyecto, ¿no? Porque habemos muchísimos diseñadores con muchos estilos y es importante que tus gustos o que tu estilo vaya igual a la par con el mío, ¿no? Okay. Porque tal vez tú vas a esperar algún tipo de diseño o algún tipo de estilo que yo no te lo puedo dar porque no es mi estilo. Y si no vamos por el mismo camino, pues entonces no vamos a llegar a una conclusión. Me ha pasado solamente una vez en el que sí, de plano no pudimos, 2 veces en el que no pudimos concluir el proyecto porque no llegábamos a nada, pero cuando sí, también actualmente pues ya puedo como seleccionar qué proyectos puedo tomar, qué proyectos no, y que vayan también de acuerdo a lo que yo hago, ¿no? Porque, como les mencionaba, hay ciertos proyectos, por ejemplo, política o medicina, en los que prefiero como no trabajar porque siento que no puedo hacer un buen desempeño porque no es mi estilo, o no llegamos como al acuerdo en que esto puede ser. Entonces, pues eso es como parte del inicio, ¿no? Escuchar mucho al cliente. Siempre es importante escuchar lo que quiere. Es un poquito complicado a veces cuando no tiene como conocimientos o no tiene incluso una idea clara de qué es lo que está buscando y uno pues con la habilidad de la experiencia de trabajo, pues ya como que va sabiendo qué puede hacer, cómo puede guiarlo y cómo poder, pues precisamente llegar al acuerdo en decir qué te gusta, qué no te gusta, qué puede ser, qué no puede ser. Y ya que tengo como toda la información con el cliente, pues ya, siempre te digo, para mí es algo como muy, muy visual lo que hacemos, entonces es importante como en la parte de guiar al cliente es como ¿te gusta esta imagen? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Te gusta esta otra imagen? Entonces yo creo que además de conocer lo que quiere, también vas conociendo sus gustos visuales. Claro. No le vas a dar algo que él no quiere. Entonces para mí, si vas como que percibiendo bien qué gustos visuales tiene el cliente, puedes tener también una mejor percepción de cómo se va a ver o cómo se va a proyectar lo que él quiere que tú hagas para él. Okay. Y creo que va más también como un estudio de mercado muy profundo, ¿no? Como usted dice, cada marca, cada producto es distinto, entonces es conocer desde que te platica el cliente de hacia qué va dirigido, su público, las edades, y ahí se va manejando toda esta parte del proceso de diseño, ¿no? No es lo mismo como, por ejemplo, hacer un diseño muy disruptivo para un público muy adulto. Claro.
Sí, definitivamente, o sea, depende si es de comida, si es comida cara, si es comida barata, si es rápida, si es en un restaurante, si es una cafetería, o sea, todo tiene variantes, Sí. ¿no? Todo tiene variantes desde el mercado, desde cómo se va a ver, desde en dónde se va a ubicar incluso el proyecto. Entonces, sí, cada uno tiene su personalidad y su concepto definitivamente. Bueno, quiero que nos platique el inicio de su proceso creativo para una marca. Ok, va dependiendo, bueno, para una marca, en este caso, sí tengo como una estructura de qué es lo que hago o cómo lo hago, y en este caso, pues cuando me llega un mensaje por Instagram, que es como el medio de contacto por el cual pues me llegan los proyectos, siempre me dicen, ¿no? ¿Puedes enviar una cotización? Para mí, creo que no, es más importante tener como una conversación previa antes de mandar una cotización, porque para mí es importante pues explicarle al cliente por qué va a pagar, ¿no? Sí. A veces pues nada más les mandas como un costo, tal vez como con los detalles del proyecto, pero a veces no entienden conceptos, a veces no saben qué es cada cosa o no entienden como eh, no el valor, sino como el trabajo tal vez que lleva cada etapa del proyecto, ¿no? Entonces, para ellos puede ser un poquito confuso y a mí me gusta tener una reunión ya sea presencial o en línea con ellos para que me cuenten pues a grandes rasgos sobre su proyecto. También para saber si el proyecto va conmigo, tal vez no. Eh, y ya que tengo en esta misma reunión y ya que me un poquito más de información, pues ahí mismo también les voy explicando un poquito acerca de mi proceso, ¿no? De los tiempos, de en qué consiste cada proceso, por lo mismo que igual si ellos tienen dudas de alguno, pues podamos aclararlas en ese momento. Y ya que deciden trabajar conmigo, lo primero para hacer una marca es el brief, ¿no? El brief es un cuestionario que tiene ciertas preguntas en la que para mí me funciona saber el enfoque de la marca, saber el contexto, saber qué es lo que vende, saber cómo se llama, por qué se llama así, a quiénes le vende, cómo se quiere proyectar la marca incluso, ¿no? Si se quiere ver femenina, si se quiere ver masculina, o se quiere ver tal vez un poquito cara, orgánica. Entonces para mí en el brief es muy importante toda esta información y pues ya en base a eso, también preguntándole sus gustos visuales al cliente, a mí se me hace más fácil como entender qué es lo que quiere ver, pero bueno, a veces el cliente no piensa igual que el diseñador, sí, ¿no? O sea, nada más bien en general creo que nadie piensa igual que uno, o uno se puede imaginar muchas cosas en la cabeza, pero la única forma de ver si estamos en sintonía con el tema es con un mood board. Entonces, ahí es el siguiente paso, que es un mood board, que es este grupo de imágenes donde pues se ven paleta de colores, estilos tipográficos, estilos tal vez de iconografía, de fotografía, y yo le presento al cliente dos opciones donde reflejan ambas opciones pues todo lo que ellos quieren proyectar en su marca, ¿no? Okay. Y ya en base a eso, pues ellos me dicen, es que me gusta más esta opción, me gusta más la otra opción, te digo, ambos van como con la misma dirección, pero ya es por cuestión de gustos del cliente, en la que él dice por qué opción quiere irse, y ya en base a eso trabajamos al siguiente paso. A veces me pasa que les gusta tanto ambas propuestas que pues prefieren que haga una propuesta de marca con un estilo y otra con otra. Porque cuando hago propuestas de marca, pues siempre doy dos propuestas. Porque siento que dar una tercera a veces llega a complicarle un poquito más la vida al cliente, ¿no? Y bueno, ya que se presentó el mood board, se generó el concepto y estilo que se va a hacer, ahora sí en la parte más compleja o un poquito más larga, que es la de la creación de las propuestas de la marca, ¿no? Y ahí es donde pues pasa de todo, yo siento, ¿no? O sea, hay días en los que por más que estaba en la compu, no logro nada, o incluso hay propuestas que me toman días o semanas y al final termino y digo, no me gusta, ¿no? Y puedo generar otra muy rápido en cuestión de 2-3 días y me gusta muchísimo más. Yo creo que eso es como muy normal y si les llega a pasar, no piensen que están mal o que no lo están haciendo bien, sino que yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, te tiras a escuchar música, tienes que salir a despejar tal vez un ratito. El estado anímico, ¿no? Claro, influye muchísimo. Definitivamente el estado influye mucho. O sea, hay días en los que estás tan agotado que dices, ahorita mi cabeza, ¿verdad? No quiere pensar en nada. Pero a veces también incluso la presión, ¿no? Sí, ayuda mucho. ¿A usted no le ha pasado la de que voy al baño y se me da la idea?
Pues sí, o sea, me ha pasado a veces, o me ha pasado que, no sé, no me pongo a ver películas o música y digo, esto, ¿no? Esto me puede ayudar. O ver en internet, o sea, incluso ver otros proyectos, ver cómo funcionan, proyectos similares, siempre ayuda. Entonces, o sea, a pesar de que ya hiciste una investigación previa, una recolección de imágenes antes, nunca es suficiente. Y a veces necesitas ver más, hasta que dices, creo que va por aquí, ¿no? Y pues yo sí soy de las personas de que hasta que no se siente que está seguro con el resultado, no lo presenta, pero claro, el tiempo también influye, ¿no? O sea, no puedes tomarte demasiado tiempo y alargar un proyecto que ya se tiene como destinado fechas de entrega. Entonces, pues te digo, a veces la presión también nos da un empujoncito en decir ya, o sea, ya es momento como de terminarlo y así no duermas, así hagas lo que hagas, pues tienes que terminarlo. Y es que somos de ojo muy perfeccionista, ¿no? Entre más se clave uno con el diseño, más, sí, o sea, llegas a un punto y dices, ¿hasta dónde sabes que ya debes dejar de tocar algo? ¿No? Y pues sí, o sea, no sé, a mí sí me pasa esto cuando digo, ya hasta aquí yo creo que ya está perfecto, voy con la siguiente propuesta, ¿no? Entonces, siempre creo 2 propuestas, igual, siempre como encaminadas con el mismo estilo, con el mismo contexto, pero hay ciertos elementos que cambian mucho, y algo en lo que yo hago mucho énfasis en mis marcas son en la tipografía. Okay. O sea, siempre busco que sean tipografías muy fuertes. A mí me gusta hacer marcas fuertes, a pesar de que los conceptos sean como femeninos o sean como delicados, me gusta que siempre tenga fuerza, o sea, que cuando lo veas a lo lejos puedas entender el nombre, puedas notar, pues sí, o sea, como que la belleza tipográfica, ¿no? Porque recientemente también he visto como muchas marcas con tipografías muy delgadas o con contrastes muy marcados entre delgados y gruesos, o tipografías como serif script como muy viejas, que dices, o sea, se usó como en 2014, 2015, ¿no? Pero a veces, pues, los clientes buscan eso, o el diseñador es como un poquito más ese estilo, y en mi caso, pues no, o sea, siempre uso como algo que se vea más fresco, y también, ¿no? Como que a veces no caer en la tendencia, ¿no? Porque, pues como dicen, a veces las marcas tienen que ser atemporales. Entonces, a veces también tienes que poner atención en muchas cosas, en que no se parezca tal vez a otra marca, o que haga referencia a otra. Es imposible a veces que no suceda, ¿no? Sí, porque, pues a veces no estamos tan al pendiente de lo que están haciendo otras marcas o de cómo se ven otras marcas, pero sí me ha tocado hacer proyectos en los que me han dicho, oye, este se parece a tal proyecto, ¿no? Y yo cuando lo veo digo, sí es cierto, ¿no? O tiene como unos aires, o tal vez para mí no, pero para esa persona sí. Entonces es imposible, te digo, como que no hagas algo que tal vez ya haya sido visto. Ajá. Pero pues es normal, o sea, es algo que siempre pasa. Y ya después de que termine esa parte de la etapa que te digo es la más complicada y la más larga, viene la de los cambios en esa parte del proyecto. A veces los clientes arruinan todo, sí. A veces lo dejan así, o a veces se hacen trabajar diciendo, mueve esto y lo otro, y al final me dicen, no me gustó cómo se ve, me gustó más cómo se ve al principio, ¿no? Entonces, sí. Eso es normal, algo que siempre va a pasar, y a lo que estás acostumbrado. Y también es tener mucha paciencia y ser como empático en que a veces los clientes no entienden ciertas partes del proceso, o algo que a mí no me gusta mucho porque me pasa es que me dicen, ¿sabes qué? Me gustan las propuestas, pero déjame preguntarle a la tía, al abuelo, al papá, a la mamá. Sí. Y obviamente, pues, le preguntas a mucha gente, pues cada quien tiene su perspectiva y tiene como una idea de algo, y empiezan como a aportar ideas en las que se sale completamente algo de lo que tal vez ellos, el cliente principal quería, o tú como diseñador querías generar. Y ahí es como se vuelve a veces un desastre, pero pues no te queda de otra. O sea, para mí es como de, o sea, yo propongo y digo, esto es como se puede ver y así es como puede funcionar, pero pues al final si el cliente decide hacer un chilaquil después de esto, pues ni modo. ¿Nos puede platicar a marcas que le hayan gustado mucho elaborar el proceso? Claro, pues me gusta mucho enfocarme en proyectos o en marcas que propongan algo diferente, y si soy fan de algo es de la gente o de los proyectos que tienen algo tradicional, okay, pero que quieren llevarlo a otro nivel, ¿no? Entonces, aquí en Oaxaca, pues he tenido suerte de tener proyectos o de tener clientes que son de Oaxaca
y que están haciendo algo diferente, ¿no? O sea, que llevan, por ejemplo, un producto tan simple como una pieza de barro, llevada o proyectada a un nivel diferente, alimentos tal vez, o no sé, una de mis marcas favoritas con las que he trabajado se llama Chima. Es una chocolatería que el propietario es del Istmo de Tehuantepec, es de la región de Chimalapa, y él, pues precisamente quería buscar, pues, que la gente conociera sobre el chocolate, pero originario de Oaxaca, no de Sudamérica, no de África, sino el que se cultiva aquí en Oaxaca. Y él quiso precisamente pues mostrárselo a la gente local. Su tirada era que se enfocara a la gente local, pero la gente local no se interesó en el proyecto. Claro, pues es lo que ven diario, ¿no? Sí, claro, sí, definitivamente. O sea, estamos tan acostumbrados a algo tan común que no le vemos la importancia, pero la proyección o la idea que él tenía de este proyecto era muy innovadora, pero pues no, o sea, no pegó y no sé si lamentablemente o bien, pues el mercado extranjero fue el primero que se interesó más en esto, ¿no? Que ellos vieron algo distinto, ¿no? Sí, aparte que proponen un chocolate no comercial, o sea, nosotros estamos acostumbrados a comer chocolates con mucho azúcar, con mucho dulce, y ellos hacen pues recetas un poquito más enfocadas en el cacao, ¿no? Entonces, como les digo, como que hacer una propuesta que salga de lo tradicional, pero que siga siendo de un producto tradicional, me gusta mucho, y ellos me habían comentado que habían trabajado con diferentes diseñadores, pero que ninguno se acomodaba a ellos, ¿no? Les digo, a veces tiene que ver como la paciencia, el estilo, sí, cómo conectas incluso con las personas. Yo creo que conectar con las personas es igual una habilidad que no es nada fácil. Sí. Yo luego le cuento a muchas personas que cuando yo llegué a vivir aquí a Oaxaca, yo no era para nada sociable. Ni hablaba, ni tenía amigos, o sea, no hacía nada, no interactuaba. Y pues ahora que me ven interactuando más, dicen, es que no pareciera que fueras así, ¿no? Pero sí, y me costó mucho. Yo dije, si quiero pues trabajar en diseño, si quiero tener como mi propio estudio o agencia, es algo que no puedo continuar haciendo. Tengo que empezar a socializar, tengo que empezar a conectar con más gente, a perder el miedo incluso a platicar con las personas, ¿no? Y ellos conectaron muy bien conmigo e hicimos este proyecto donde buscaban precisamente también ellos llevar el chocolate a una visión un poco más diferente. O sea, sí es un chocolate muy oaxaqueño, pero también el mercado que lo consume es un mercado extranjero. Entonces, a veces si en una marca metes algo tan tradicional, un mercado extranjero no lo va a entender, ¿no? Tienes que transformar algo tradicional a algo que ellos puedan hacer más fácil de digerir o de entender, y así es como, pues, puedes generar que ellos conecten un poquito más con un proyecto. Entonces, este proyecto es uno de los que me ha gustado mucho porque ya tenemos desde 2022 trabajando, y a veces uno quisiera que cuando empieza un proyecto ya viera todo finalizado, ¿no? En este caso, ellos hacen experiencias de cacao donde se les enseñan sobre el cacao, pero también venden también barras de chocolate, venden el chocolate en polvo y hacen muchas cosas más en las cuales se ha generado empaques, se han generado etiquetas, se ha generado todo lo visual. La identidad, ¿no? Sí, toda la identidad precisamente de cuando alguien va y toma la experiencia, ¿no? Y el mes pasado incluso me llevaron a la Ciudad de México para diseñar el molde de la barra de chocolate. Okay. Y eso para mí es algo que pues yo no pensé que iba a lograr, ¿no? Incluso dije, pero ¿yo por qué? Si eso lo tiene que hacer un diseñador industrial. Pero fue interesante, o sea, fue interesante y nunca me imaginé que un diseño mío llegara a estar en una barra de chocolate. Entonces, fue complicado, claro, porque el productor o la fábrica donde fuimos a hacer el molde, que es fábricas con las que he trabajado con Hershey's, con Carlos V, o con incluso Mayordomo, La Soledad de aquí de Oaxaca, pues te pone ciertas limitantes, ¿no? Y tú como diseñador quisieras hacer, pues, el diseño más cool para la barra, pero a veces por el tamaño o por ciertas cosas no se puede. Y al final, pues sí, se logró hacer el diseño. Y todas las bolsas igual haciendo pruebas de producción, porque antes todo lo hacían manual, sellar bolsas, escribir todo a mano, y ahorita como ya tienen demasiada demanda, pues ya no pueden hacerlo así. Entonces está generando todo ya impreso, todo listo para nada más empaquetar y vender. Y pues les digo, o sea, esto empezamos a trabajar, teníamos ya idea de esto desde que iniciamos en 2022 y hasta apenas está viendo la luz. Entonces a veces son proyectos que
no, todo lo que tú generas o toda la visualización que tú le das cuando haces la marca, no lo tiene hasta después de cierto tiempo. Mi cliente, el de aquí, el de chocolate, es muy particular porque a veces tiene rastas, o sea, tiene mucho estilo, ¿no? Y siempre anda como con textiles, entonces, y el espacio precisamente es como muy tradicional. Entonces está interesante, o a mí me sorprende mucho cómo me eligieron a mí para llevar un proyecto cuando tal vez yo no tengo como rasgos, o más bien mi diseño no tiene como tanto estilo enfocado a lo tradicional, ¿no? A mí casi nunca vas a ver haciendo cosas como referente a la guelaguetza o cosas tan típicas, ¿no? Me gusta, lo aprecio, pero tal vez no es como algo en lo que me enfoque o en lo que tome ciertas referencias. Sí, o sea, sí, me ha tocado proyectos que sí lo he hecho, porque pues hay cosas muy padres que sí que aportan, ¿no? Como formas, textiles, texturas, patrones, pero incluso, o sea, como los detalles que ha pasado con ciertas marcas que utilizan artesanos de Oaxaca y lo llevan a otro punto, ¿no? O sea, es muy controversial precisamente porque, pues, unos están a favor, otros en contra. Sí. Una parte de mí está, no la explotación ni la apropiación cultural, pero sí que utilicen como ciertas técnicas tradicionales. Claro. Para emplearlo de una manera diferente, ¿no? Yo creo que eso es algo que a mí me inspira mucho y ya no sé cómo hilar la otra parte. A lo que dijo Emilio, ¿sabes? Es que bueno, eso sí está grabado, ¿no? Así que... Sí. Ajá, no, pero sí quiero llegar a ese punto otra vez. Como su trabajo. Ah, sí. Que la escuela no te... Ajá. Bueno, sí, o sea, de que su contexto por el que creció fue muy... de acá de la cultura de México. Oaxaca. Sí, ya. Y hacerlo conectado internacionalmente. Ajá. Sí, pues algunos proyectos que he tenido que han sido fuera de Oaxaca, incluso fuera de México, me han buscado principalmente porque tengo como esta relación de ambas cosas, ¿no? Desde algo tradicional o desde un contexto más tradicional, yo creo que vivir en Oaxaca pues te nutre muchísimo, o sea, te nutre mucho por todo lo que ves, por la mezcla de culturas incluso, tanto de las regiones, tanto de gente mexicana o no mexicana, pues a mí me nutre muchísimo estar viendo todo el tiempo. Y eso ha hecho también que mi estilo pues sea una mezcla de ambas cosas, o que pueda también proyectar algo así, ¿no? Algunos proyectos que trabajo en Los Ángeles principalmente, pues están conceptualizados a cosas mexicanas, ¿no? He trabajado con una nevería de allá, entonces pues la nevería buscaba verse oaxaqueña sin caer tal vez en lo tan tradicional, ¿no? Piezas de barro, diseño oaxaqueño, entonces... Entonces esta mezcla pues me ha hecho que haya puesto la mirada en mí algunos proyectos fuera de México. Y pues en la escuela, bueno, lo que me decías de la barra de chocolate, ¿no? Que era algo que no imaginé que iba a ser, precisamente porque pues tú dices, pues yo hago el empaque, ¿no? Sí. Pero no hago el diseño, o sea, mi trabajo es vestir un producto, más no diseñar cómo va a ser el producto, cómo va a funcionar. Entonces, fue complicado porque al principio nada más me decían, quiero un diseño de una barra, quiero que sea bonita y listo, ¿no? Entonces, pues yo me explayé haciendo el diseño y ya cuando llegué al punto de reunirme con el productor, pues me decía, esto no sirve, esto no, entonces me deshizo todo, y este tipo de cosas a veces pues no las aprendes en la escuela, o sea, para nada, la escuela a veces no te enseña, pues incluso cómo tratar al cliente, cómo organizar tus finanzas si trabajas como diseñador gráfico. Pero a mí lo que me ayudó mucho pues fue estar en diferentes eventos o talleres enfocados a diseño gráfico, donde los exponentes pues eran internacionales, ¿no? Estuve con diseñadores tanto mexicanos, chilenos, argentinos, españoles, franceses, y eso me abrió muchísimo el panorama, porque antes de estos eventos también como que mi mente pues sí era un poquito tradicional, ¿no? O mi estilo, sí, mis únicas referencias pues era lo que yo había visto en el lugar donde yo había crecido y lo poquito que podía ver en internet, pero ya que vi o conocí lo que podían hacer otros diseñadores en otros países y cómo proyectaban pues prácticamente sus proyectos, eso me abrió muchísimo la mente y fue lo que me dijo, quiero hacer eso, o quiero verme así, ¿no? Quiero que mi trabajo se vea de esta manera.
Y pues gracias al internet y gracias a Instagram, que ha cambiado mucho desde tiempo, yo estoy hablando de 2014, 2015, en ese tiempo Instagram no tenía tanto auge. Okay. Entonces, como que el auge que tuvo Instagram también me hizo mucho equilibrar mi ojo, a tener como más sensibilidad visual. Y cuando estaba en Instagram, por ejemplo, cuando iba en la prepa y usaba Instagram, nunca me imaginé que iba a trabajar en Instagram, ¿no? O sea, nunca pensé que ese iba a ser como mi fuente de trabajo, pero siempre me gustó, o sea, siempre me gustó cómo se proyectaba algo, y creo que yo podría decir que una de las, o de los momentos que más clave con mi vida como diseñador fue cuando fue el auge de Instagram, que no sé si ustedes lo recuerden, porque están muy chicos tal vez, y el boom que tuvo Starbucks con Instagram, Sí. ¿no? O sea, hubo un tiempo en 2015, me parece, Ajá. donde se hizo como mucha tendencia esta Subir parte tu de, fotito, ¿no? sí, subir cuando estaba la onda hipster, Tumblr y Starbucks era como que dominaba todo, y yo decía, ¿cómo un icono tan simple puede tener tanta proyección o puede ser tan icónico, ¿no? Yo no sabía ni de la historia de Starbucks porque en el Istmo obviamente no había Starbucks. Un poco. Ajá. Bueno, aquí más o menos, pero me llamó mucho la atención pues precisamente cómo podía tener tanto alcance, ¿no? O cómo podía ser un simple icono en la mano de todo el mundo. Sí. Y yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero hacer marcas que sean tan fáciles de llevar, que sean tan icónicas, que puedan, que puedas ver solamente una silueta y digas, es esta marca, ¿no? Ándale, tan reconocibles. Entonces también todo eso me inspiró mucho, les digo, como el que otros diseñadores de otros países me hayan enseñado su trabajo, me hayan enseñado sus procesos, y el ver cómo se movía las redes sociales, o en este caso Instagram, que creo que es más enfocado un poquito más como a diseño o fotografía, pues me hizo tener la dirección o la visión que tengo ahorita. Sí. Aquí, por ejemplo, nos platicaba de que una de sus partes favoritas del diseño gráfico es la fotografía, ¿no? Y de dónde como surge este amor por la fotografía, así, desde que estaba en la escuela, fue algo que le dijo, pues eso es lo que me gusta y eso es lo que quiero como abordar mi trabajo. Ok. Yo diría que de la música. De la música. Soy muy musical, me encanta mucho la música, y cuando yo era niño me emocionaba que mis papás me llevaran a las tiendas de discos y ver las portadas. O sea, las portadas de los discos, y todavía cuando lo abrías tenía como todo el booklet, y ver la fotografía que hacían. A veces no tenía fotos, a veces eran puras letras. Como que eso me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y decir, yo quiero hacer algo así, o yo quiero que mi trabajo esté en una tienda de discos. Y también las revistas. O sea, yo a veces compro revistas solamente nada más como para ver la fotografía de todo lo que se hace, o incluso la publicidad que se hace, porque no es igual ver algo digital que verlo impreso, definitivamente. Entonces yo creo que sí, que gran parte como de algo que me hizo enfocarme como en la foto es eso, ¿no? Es todo lo que yo veía en las revistas, en los discos, y ya pues más adelante definitivamente en Instagram. O sea, Instagram siento que me impulsó mucho a seguir una estética, a seguir un estilo, a decir, creo que mi trabajo también se proyecte de esta manera. No sé si nos pueda platicar un poco acerca de con qué marcas ha trabajado en esta cuestión de la fotografía, de algunas que sean como sus favoritas o los proyectos que le hayan gustado más en este aspecto. Claro, pues he trabajado con diferentes tipos de marcas, desde comida, entre ellas, o sea, comida y cafetería. Trabajé con un restaurante en Jalatlaco que se llama La Toscana, cafeterías como Café to Cacao, donde algunas he hecho el branding, y también pues he continuado como toda la parte visual, ¿no? De una marca, una cafetería que se llama Flor de Poleo, con marcas de arte o diseño. Hay una que se llama Barro y Palma, que me gusta mucho por el concepto que tiene de piezas como muy tradicionales o muy comunes, pero que hasta cierto punto también son una evolución de algo que es utilitario, ¿no? O sea, como de una artesanía, llevándolo a algo un poquito más artístico. Ancestra también, que es una marca en Los Ángeles, que creo que es una de las más complicadas, precisamente porque está en Los Ángeles, y todo el proceso para generar una foto nada más, a veces es muy complejo. Hay otras marcas, por ejemplo, una vez trabajé con una marca de chamarras que está frente a Santo Domingo, que a veces hacían sesiones de fotos
y cuando salía la foto a publicar, pues ya la pieza ya se había vendido, ¿no? Entonces, muchas fotos a veces no ven la luz, o sea, se hacen sesiones de fotos largas o fotos muy, muy padres que me dicen, sabes que ya no puedes publicar eso porque ya no tenemos la pieza, ¿no? Y a veces, pues eso es una parte negativa de trabajar con marcas que tienen piezas limitadas precisamente por eso. Pero en general me gusta mucho trabajar con comida, con ropa igual. Con ropa he trabajado también con diferentes proyectos. Casi todos están en el centro. Cabrera Pérez, Montserrat se llama otra marca. Y uno igual de mis proyectos favoritos, que tal vez no es tanto en fotografía, pero más como si es visual, es un mercado de diseño con el que llevo trabajando ya 5 años, me parece, que se llama Temporal, y que me ha gustado mucho porque pues cada edición es un reto en diseño, ¿no? Al ser un mercado de diseño, pues tengo como tengo la misión de proponer algo muy diferente en cada edición y que pues vaya muy, muy de acuerdo al concepto. Entonces, pues esos son algunos de los proyectos o de las marcas con las que he trabajado, un poquito más en diseño, pero más en foto. Tengo una pregunta, por ejemplo, en eso de las marcas que ha trabajado en otros países, por ejemplo en Los Ángeles, comenta que cómo ha sido eso de que usted va allá a tomar fotografías o cómo lo hace. No puedo ir, lamentablemente no puedo ir todavía a Los Ángeles, pero como las piezas son de aquí de Oaxaca, muchas o voy a los lugares o a los talleres donde las hacen y ahí hago las fotos, o me las mandan aquí y ya de aquí yo las voy moviendo, ¿no? Se hacen fotos en Airbnbs, dependiendo del tipo de piezas, se hacen fotos con modelos, o se hacen fotos, pues digo, dependiendo de qué sea, normalmente yo las recibo, hago las fotos y de ahí las envío, ¿no? Pero nos costó muchísimo trabajo como tener esa dinámica, ¿no? Aparte que a veces son piezas muy caras o son piezas de barro en las cuales pues tengo que tener todo el cuidado del mundo porque, o sea, yo sé que no pasa nada tal vez si llega a suceder algo porque pues es... Bueno, también nos gustaría abordar esta pregunta de cómo aborda usted en cuestión de la ética en el diseño gráfico, qué cosas considera que es importante que un diseñador tenga como reglas que no se deben de romper en este caso. Ok, pues es un poquito complicado este tema porque hay muchas cosas que pueden hablar de esto, desde la parte en cuando un proyecto tal vez es tuyo y no deciden continuarlo contigo y cómo tomas como la noticia de que tal vez otro diseñador y a veces cuando es un diseñador que conoces lo continúa, ¿no? O incluso cuando tomas proyectos que tal vez su objetivo o sí, o sea, lo que quieren hacer tal vez no va tan bien como con tus principios, pues puede llegar a ser un poquito difícil, pero a veces entiendo que cuando estás empezando como diseñador, pues lo que tienes que hacer es hacerte de un portafolio, ¿no? O hacerte de experiencias y tienes que agarrar todos los proyectos que sea necesario. No está mal, yo creo que siempre y cuando pues solamente cumplas con cierta parte del trabajo que se te ha pedido y listo, pero pues sí, o sea, sí sugiero mucho como de pensar a veces 2 veces las cosas, si es como un tipo de proyecto, o si es una marca en la que quieres trabajar. Yo creo que eso podría ser un punto. Y otro que también me ha pasado mucho es cuando a veces me ha pasado, creo que con 3 marcas en las que yo he creado la identidad del proyecto y otros diseñadores o personas que tal vez no son diseñadores han dicho que ese proyecto ha sido suyo, ¿no? Me pasó una vez con una marca de mezcal que después hizo su restaurante en el centro, que otro estudio de diseño como que hizo otras cosas por el restaurante, ¿no? Pero algunas cosas como el logotipo o ciertos recursos gráficos que yo hice, ellos lo publicaban y lo tomaban como si hubiera sido creado por ellos, ¿no? Entonces, yo como persona, cuando me pasan situaciones así o que escucho que dicen, esta marca la hizo tal persona y pues en realidad la hice yo, pues no me lo tomo como tan personal porque yo creo que cada quien pues le va conforme hace las cosas, ¿no? O sea, si tú haces como cosas negativas, pues pues seguramente son cosas que te pueden pasar. Entonces, a mí no me gusta como meterme en problemas, nada de eso, a menos de que pues tenga yo que defender algo que hasta el punto no me ha pasado. Pero sí, o sea, digo, yo creo que algo que podemos hacer como diseñadores es no apropiarnos de algo que no es nuestro. Y por la parte también como de plagio, es un poquito difícil cuando a veces haces algo sin la intención de copiar
porque pues prácticamente todo ya existe, ¿no? Y a veces hay algo que ya está publicado, que ya está hecho y desconocemos de él y lo hacemos porque pues muchas veces las ideas no son nuevas o nos inspiramos en otras cosas que también esa otra persona se puede haber inspirado en ello, pero te digo, al desconocer ese trabajo que ya está hecho, pues hacemos algo que puede ser similar. Sí, es más Entonces, inconsciente, ¿no? ajá, es más inconsciente, entonces por esa parte, pues puede llegar a pasar, no sé qué hacer en situaciones así, con exactitud, pero sí, o sea, si sabes que algo ya existe o si algo ya lo has visto, de preferencia no hacer una copia exacta, ¿no? O sea, siempre yo pienso que podemos usar algo como referencia y transformarlo, Más que- sí. ajá, y transformarlo a algo que sea más nuestro, ¿no? Pero sí, definitivamente tomar lo que ya está hecho y usarlo no es como, Principio de ajá, uso, ¿no? Digamos. sí, algo que no, como señores no deberíamos de hacer. Y finalmente, no sé si les pueda dar como un consejo pues a todas las personas que están estudiando esta carrera. Ok, pues por experiencia propia y algo que seguramente le ha de pasar a muchos diseñadores es que nunca dejen de experimentar y de tener un estilo propio, solo porque alguien les diga que no deberían de hacerlo, ¿no? O sea, todos somos muy diferentes desde cómo percibimos las cosas hasta de dónde tomamos nuestras referencias y tal vez esa diferencia pues nunca va a ser, no va a ser algo que los demás puedan apreciar, ¿no? Pero si a ti te gusta hacer eso, yo creo que como diseñadores tenemos la libertad de no tener un trabajo común y al no tener un trabajo común pues podemos tener más libertad creativa, podemos hacer cosas que nosotros querramos y siempre va a haber como un mercado para eso. O sea, siempre va a haber gente que sí le va a gustar lo que tú haces. Entonces, si les dicen que no, si le dicen que no van por buen camino o algo, tal vez sí tómense un tiempo como para valorar si es cierto o hasta qué punto sí pueden tomar ese consejo, hasta qué punto no, pero nunca pues dejen que alguien les diga qué no deben de hacer cuando el diseño gráfico pues es algo tan grande, algo tan experimental también, y pues todo el tiempo nútranse viendo todo lo que se pueda, ¿no? O sea, en todas partes, películas, revistas, Instagram, Pinterest, internet, no sé, o sea, tomen las fuentes de inspiraciones que más les llame a ustedes la atención y vean todo, o sea, incluso en las calles, ¿no? O sea, presten mucha atención a todo lo que hay, a todo lo que ya existe. A mí lo que me ha servido mucho y que también podría aconsejar es viajar. O sea, la verdad es de que viajar y conocer cómo se mueve el diseño en otros lados también es algo que sí o sí yo creo que todos los diseñadores deberían de aprender, ¿no? Y no estoy diciendo tal vez como de fuera del país, ¿no? Incluso aquí en México. O sea, es muy diferente el diseño del norte, es muy diferente el diseño del sur, el de la ciudad. Entonces, yo creo que de donde puedan sacar todo este alimento visual, siempre va a ser bueno. Y nos estaba comentando que usted tiene lo que sería su estudio Laslan. ¿Cómo es ese estudio? No sé si nos podría comentar más. Claro, pues este proyecto yo lo empecé en 2018, me parece, cuando junto con un amigo con el que había conectado bastante bien para trabajar cuando yo iba a la universidad, que no es diseñador él, de hecho él vivía aquí en Oaxaca y yo aún yo vivía en el Istmo, tuvimos como una buena conexión que empezó haciendo trabajos por equipo, o sea, él por la escuela necesitaba como hacer ciertas cosas o necesitaba como recursos gráficos y yo le ayudaba en esa parte. Y yo cuando tenía que hacer cosas de marketing, exposiciones y así, él me ayudaba mucho. Entonces, como que hicimos un buen enlace y llegando aquí a Oaxaca, él empezaba como a conseguir clientes y yo era como que me ponía a trabajar, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo fue que decidimos crear esto y al principio es muy chistoso porque nuestros clientes eran emprendedores, ¿no? O sea, muchos proyectos de esos ni siquiera vieron la luz, o eran cosas como muy simples, muy básicas y pues como todos tienes que empezar con algo, ¿no? Sí. Y me gustaba mucho trabajar con él porque precisamente pues a veces él tenía como esta parte que yo no podía hacer, ¿no? Como la atención al cliente, que es muy difícil, la verdad es que es bastante difícil, pero yo me encargaba de toda la parte de diseño. Entonces, más adelante yo me enfoqué en llevar el proyecto yo solo y he tenido que hacer ambas partes, ¿no? Y si tienes un proyecto como independiente o eres un diseñador independiente,
pues a veces tienes que hacer de todo lo que se pueda, pero mi intención es pues sí, precisamente generar un equipo, aunque con la pandemia también entendí que no necesariamente tienes que tener a todo el equipo contigo, ¿no? Actualmente trabajo con un diseñador web, con un ilustrador, a veces con otra fotógrafa o con una arquitecta, dependiendo de qué es lo que se vaya a hacer en cada proyecto, es conforme voy como llamando a las personas adecuadas, ¿no? O también los estilos, ¿no? Incluso, por ejemplo, trabajo como con 4 ilustradores y dependiendo del estilo, pues, o sea, que decido como con quién voy a llevar este proyecto. Y yo me encargo más que nada de dirigirlos, ¿no? De aprobar, de decir que sí, que no, cómo van las cosas, o de empezar algo y que alguien me ayude a terminarlo. Sí, pues sí, depende de cada proyecto, también como que me voy acoplando a cada cosa, pero la verdad es que sí me gustaría. Todavía estoy como en este debate en que no sé si quiero tener como un equipo presencial, o sea, aunque recientemente pues con la saturación de trabajo creo que sí lo estoy viendo más viable, pero también como que no me gustaría hacer este tipo de espacio donde tienes que ser como todas las horas, ¿no? Así como de... Como oficina. Ajá, como oficina, al contrario, que sea un lugar bastante cómodo, donde sabes que tienes esas actividades al día, si las terminas antes, igual y pues puedes irte a descansar. O sea, entiendo bastante también los procesos creativos que a veces no se da todo al momento, ¿no? Necesitas salir, necesitas despejarte. En el estudio de diseño donde yo trabajé antes, la verdad es de que me dieron como muchísimas libertades, de hecho, y creo que eso me ayudó bastante también a comprender cómo se lleva un estudio de diseño. Al yo estar trabajando a la par de la diseñadora que fue mi jefa, pues me hizo conocer muchas cosas que un estudio de diseño pues tiene que saber, ¿no? Tiene que pues sí, como toda la logística, porque prácticamente como experiencia de trabajar en diseño sí tengo bastante, pero en espacio solamente trabajé en un lugar. O sea, terminé la universidad, fui a hacer mis prácticas a un estudio, me ofrecieron quedarme ahí y de ahí comenzó la pandemia y me independicé. No, pero yo creo que fue suficiente, o al menos ahorita me ha funcionado para poder llevar mi propio proyecto. Como que la relación que estábamos haciendo de trabajo no estaba funcionando bien. Yo estaba haciendo mi trabajo, pues como siempre, ¿no? Pero él sacaba comentarios al aire que pues no me parecían y no me hacían sentir cómodo. Y yo dije, pues lo siento mucho, o sea, voy a tener que dejar un ingreso extra, pero ya no puedo seguir, ¿no? Porque, pues por mi bien, tanto, pues sí, o sea, en cómo me hacía sentir cuando yo estaba trabajando con él, que en vez de hacerme sentir cómodo y hacer sentir cómodo a la gente que pues hacía mi equipo de trabajo ahí, pues solamente ponía muy tensas las situaciones, ¿no? Las sesiones de fotos se volvían muy tensas. Y yo dije, no quiero, o sea, no quiero tener un trabajo así, no quiero seguir con esto. Y que por suerte, en cuanto finalizó ese proyecto, me llegó otro proyecto igual. Entonces, o sea, creo que hice bien, pero han sido como ese tipo de situaciones las que sí me ha tocado, las que han sido un poquito difíciles para mí. Además que, pues, cosas muy básicas, ¿no? Como llevar la cámara descargada a una sesión de fotos, sí. O que se te descargue la compu, la memoria, o que algo pase, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando tuve mi primera entrevista para mis prácticas aquí en Oaxaca, fue un desastre ese día. La compu el cargador se me enredó en el pie, se me cayó la compu, se descompuso la pantalla, tenía que llegar a presentar mi portafolio. No, o sea, creo que eso fue como antes de trabajar en diseño, algo muy horrible, y pues de ahora yo creo que sería eso, pero en general creo que no he tenido tan malas experiencias, o sea, nada fuera de lo normal, pero es común, o sea, les va a pasar de todo, y a veces pues lo que hay que hacer pues es resolver, ¿no? O sea, si te olvida la memoria de la cámara, bueno, vamos a tomarlas con el teléfono, ¿no? O vamos a grabar puros videos, o vamos a comprar una memoria rápido, ¿no? Pero hay cosas que sí tal vez no estén en nuestras manos, ¿no? Y pues va a ser difícil, pero es parte del proceso de crecer como diseñador y de ir aprendiendo también. Sí. Justamente me salió un TikTok que día de eso de un camarógrafo que va a un evento y se le olvidó la memoria, pero pues en su arnés o no sé qué es, llevaba su celular y grabó todo el evento con el celular. Sí. Pero resolvió. Sí, así que hay que resolver. Y el consejo también del día es resolver siempre. La palabra del día. La palabra hay que resolver.
agradecemos al profe Saúl por habernos brindado esta bonita charla, enriquecedora con todos los temas que tocamos de diseño. Esperamos que siga teniendo éxito en su trabajo y nos vemos en el siguiente. La camisa.